Buenas tardes. Somos un grupo de investigación que pertenecemos a la Universidad Pedagógica Nacional de México y está conformado por quien coordina el proyecto, que es la doctora Tania Acosta Márquez, y somos colaboradoras la doctora Olga Rocío Díaz Cancino y doctora Mariana Hernández Olmos. El proyecto se llama Exclusión y Discriminación en el aula de preescolar, actitudes hostiles entre pares. Los principios de igualdad y no discriminación son parte fundamental del Estado de Derecho en una democracia. Es este quien garantiza o debe garantizar la igualdad de derechos de todos. En este sentido, la exclusión y la discriminación son un fenómeno que se encuentra presente en los países de América Latina, en donde los índices de desigualdad son altos. En el caso de México no es la excepción. Diversos analistas sociales proponen y ofrecen explicaciones respecto a los factores que provocan la exclusión, en el que se encuentran situaciones de carácter tanto procesual como multidimensional. Por ejemplo, en México, el 48% de personas con discapacidad considera que sus derechos no se respetan, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en una encuesta del 2020, señala que el 49.3% de personas de población indígena ve vulnerados sus derechos. Esto se agrava para quienes pertenecen a más de un grupo vulnerable. Sin embargo, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED reconoce 11 grupos vulnerables, los cuales son adultos mayores, afrodescendientes, grupos religiosos, etnias, migrantes, mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad, personas con VIH, jóvenes y personas con orientaciones sexuales distintas a la heterosexual. La magnitud y las diversas manifestaciones de discriminación se reproducen en diferentes contextos en la vida cotidiana. El espacio escolar no se escapa de esta realidad, por lo que se presenta y se reproduce, incluso en las aulas de preescolar. Esta problemática ha ido en ascenso y se imposibilita garantizar la igualdad, los derechos fundamentales y de oportunidades de las personas en general, por lo que la violencia se vuelve cotidiana y se va naturalizando. Una serie de comportamientos que son hostiles y discriminatorios. Al ocurrir esto, se invisibilizan esas actitudes y se normalizan, provocando así la exclusión de aquellos niños y niñas que son observados como diferentes. La discriminación se vuelve un problema porque no solo limita el desarrollo de las personas, al colocarlas en un estado de desigualdad frente a otras personas, tanto en el reconocimiento de sus derechos como en el ejercicio de estos. Es por ello que no solo es un problema social y cultural, también es un problema de la democracia, porque no garantiza la igualdad de todos. Al respecto, es importante conocer cómo la discriminación y exclusión se va manifestando en las escuelas. Por esta razón es importante conocer y reconocer esas actitudes que permitan generar estrategias pedagógicas para su corrección. Es por ello que el objetivo de investigación es evidenciar los actos de discriminación y exclusión reproducidos por los alumnos de preescolar en el aula, que permitan contar con una mirada que provenga y, si es posible, erradique esas actitudes, ya sea con actividades pedagógicas o de interacción social a través del currículum oculto. Ahora, las investigadoras de la Universidad Pedagógica Nacional que suscribimos esta investigación, decidimos analizar dicho tema, vinculándolo a un proyecto de servicio social de estudiantes de la licenciatura en educación preescolar de la propia universidad, quienes en su mayoría son docentes activas,
retomando las experiencias que viven en sus aulas. En total, 14 alumnas realizaron una captación de información a partir de formularios de Google a sus compañeras de trabajo. En total, se obtuvo información de 337 alumnos, indagando así sobre las interacciones entre los alumnos de diferentes grados de preescolar, para destacar diferentes niveles de discriminación y exclusión, los cuales se traducen en comportamientos de violencia física o simbólica. A este estudio se sumó una entrevista a las alumnas para que ellas reflexionaran a su vez sobre las acciones violentas que observan en el aula e hicieran una autoevaluación de su propia práctica, apelando así al diseño cualitativo de la investigación-acción. La investigación se basa en la propuesta de Freddy González Silva sobre la alteralidad en el aula, logrando evidenciar aquellos actos de discriminación reproducidos por los alumnos de preescolar. Hola, soy la doctora Tania Costa Márquez y les hablaré sobre el andamiaje teórico de esta investigación. Como habrán observado, en esta se desarrollan categorías de análisis principales como es la exclusión y la discriminación. Ambos aspectos han sido una constante en la historia de México y el sistema educativo no es la excepción. El gobierno actual ha buscado establecer una educación inclusiva en el país con su proyecto de la nueva escuela mexicana. Sin embargo, la política educativa que se deriva de los programas y planes de estudio siguen manejando una pedagogía normalizadora, en la cual los procesos educativos son homogéneos y no se considera la diversidad cultural. Esto trae como consecuencia conductas discriminadoras y las podemos observar en la relación asimétrica del poder, en la que se trata a las minorías como grupos inferiores y subvalorados, limitando así su derecho y libertad, así como su participación política y social. Esta discriminación se presenta sobre todo en las poblaciones vulnerables, es decir, los grupos sociales que viven en la pobreza, que cuentan con una economía deficiente y están privados de sus necesidades básicas, además de no poder acceder a la justicia, violando constantemente sus derechos. Esto trae consigo una alteridad desequilibrada entre los poderes hegemónicos y las minorías, lo cual se traduce en violencia, tanto física como psicológica y simbólica. En este contexto podemos entender cómo se visualiza la diversidad dentro del sistema educativo en México, la cual es vista como un obstáculo en la construcción de la identidad nacional y colectiva de los individuos, teniendo como consecuencia un proceso de transculturación del otro, de los grupos que no forman parte de las mayorías. Es así que se distingue al grupo endógeno con una valoración positiva y sobrevaluada, mientras que los grupos exógenos, los otros, tienen una valoración negativa y su cultura es subvaluada. En este contexto escolar que se vive, no solo en México, sino en muchos países de América Latina, donde el resultado de la convivencia y la socialización en el aula se ha traducido en conductas violentas, en ignorar la diferencia y en invisibilizar la diversidad. Para entender cómo se reproduce la exclusión y la violencia en el aula de preescolar, partimos de la propuesta teórica de Silvia Freddy González, la cual ha estudiado la alteridad entre los estudiantes a partir de los siguientes indicadores. Discriminación por descalificación. Son las conductas hostiles que reciben los alumnos por su aspecto físico o por su personalidad. Por ejemplo, las burlas por ser gordos, flacos, altos, chaparros, usar lentes o tener alguna discapacidad. También por ser tímidos, enojones, sensibles o muy extrovertidos. Discriminación por exclusión. Alumnos que reciben actitudes hostiles al no formar parte del mismo origen étnico o nacional,
por tener un color de piel oscura, ser de un estrato socioeconómico bajo o profesar alguna religión minoritaria. Violencia física. Esta va desde empujones, rasguños y golpes hasta agresiones usando objetos, como puede ser que le clave un lápiz a un niño en la mano o incluso en el ojo. Empatía. Este término es el antónimo de la empatía, en la cual el niño no se pone en el lugar del otro y llega a tener actitudes intolerantes. Si un compañero no tiene materiales para la escuela, lleva el uniforme desaseado y roto, el niño no piensa que puede ser debido a una cuestión de pobreza, simplemente le ignora o se comporta de forma violenta con él. Cosificación. Se trata de manera indigna al otro, como si fuera un objeto, asignando una serie de estereotipos que no tienen que ver con la realidad, como por ejemplo, a un niño muy callado se le tacha del tonto o a una niña se le estigmatiza como una llorona. Utilitarismo. Es cuando un alumno se relaciona con el otro porque quiere obtener un beneficio. Un ejemplo de ello es que busque a otros compañeros con los que no tiene un contacto cotidiano, por usar su juguete, por comer su almuerzo o porque ese día sus amigos no asistieron y se siente solo. Autarquía. Se trata de niños egoístas que no les gusta compartir lo que tienen con los otros y solo buscan cuando quieren manipularlos o dominarlos. Que jueguen a lo que él quiera, que sigan tal o cual rol, que le hagan la tarea, entre otros ejemplos. A continuación, la doctora Olga Rocío Díaz Cancino escribirá algunos resultados preliminares de esta investigación. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Olga Rocío Díaz Cancino y yo les voy a hablar acerca de los resultados de este proyecto. De acuerdo con Medina, Cronilla y Bustos, la discriminación se proyecta a través de estigmas que permiten categorizar o inferiorizar a las personas y a los grupos a partir de sus atributos físicos, sociales o culturales. Los resultados que ahora presentamos son las percepciones de las docentes que trabajan frente a grupo en distintos grados de preescolar en la Ciudad de México y el Estado de México. Se realizó un acercamiento a la experiencia de 135 docentes y 337 niños y niñas en el área metropolitana. Las características de las docentes encuestadas reflejan que primordialmente cuentan con el grado de licenciatura, aunque existen algunas que solo poseen el grado de bachillerato o carrera técnica. En el otro extremo, una de las encuestadas ha alcanzado el grado de doctorado, por lo que existe heterogeneidad en la muestra. Pero también se observa que la atención a preescolar ha mejorado en cuanto a su nivel de profesionalización. En relación con el tipo de escuela que las docentes atienden, observamos que más de la mitad se ubica en el ámbito privado, pero también existe un buen número de profesoras que da atención en preescolar de naturaleza pública. No podemos dejar de lado el análisis que exige esta realidad en nuestro país y en la falta de recursos humanos y materiales para la formación educativa en todos los niveles. Algunas variables fundamentales en esta investigación son la opinión acerca de la infraestructura, la calidad, la gestión directiva y la opinión de alumnos. La opinión acerca de la infraestructura es buena, ya que 109 docentes lo visualizan de esa forma, mientras que solo 3 de ellas opinan que dicha estructura es mala. Por otra parte, en cuanto a la calidad académica, 124 docentes opinan que es buena y solo 14 de ellas consideran que es regular. No se observa en esta muestra el rango de malo en la calidad académica. La resolución de problemas y la gestión directiva también es considerada en el rango de buena según 104 docentes y solo 3 de ellas opinan que es mala, lo que refleja la percepción de que sus directivos las acompañan y guían en la resolución de problemas. Las encuestadas también han observado a otros docentes que discriminan a los alumnos o alumnas que atienden, ya que 72 de las 135 encuestadas así lo refieren. Por otra parte, 63 de ellas no han detectado tal comportamiento en los docentes. Estos aspectos son fundamentales en el reconocimiento básico que las docentes en cuestión tienen acerca de la discriminación y sus características. Las características de la personalidad del niño o niña son determinantes para observar si sus conductas son hostiles frente a sus compañeros o compañeras, lo que representa una base para la discriminación y la exclusión en los espacios educativos. Las docentes perciben que, más que detectarse violencia de género como tal, 60.8% de los niños y niñas observados maltratan indistintamente a compañeros de ambos sexos. Después sigue el maltrato exclusivo hacia las niñas con 24% de los casos y por último el maltrato dirigido solo a los niños con 15%.
Así podemos observar que la exclusión y la discriminación se da de manera general dentro del aula. Los niños y niñas reflejan una actitud dominante todos los días en un porcentaje de 41.5%, mientras que el 34.5% muestra este tipo de conducta algunos días. Finalmente, se observa que el 19.9% nunca han expresado esta característica en su personalidad. La manipulación forma parte de las observaciones de las docentes. Comentan que existe esa conducta en un 38.3% todos los días, mientras que únicamente el 5.6% no la ha presentado nunca. La indisciplina es una característica que observan las docentes en el aula de preescolar, ya que de los 337 niños observados, 123 son indisciplinados todos los días, mientras que el 30% en algunas ocasiones se comportan de esa forma. Mientras que en relación con las conductas violentas, las observaciones de las docentes son diversas, ya que el 24.3% ubica que los niños y niñas son violentas todos los días, 25.5% algunos días y el 32.3% en algunas ocasiones, por lo que la percepción en torno a la violencia se ubica a través de toda la frecuencia de respuestas. La autonomía de los niños y niñas de preescolar nos brinda información relevante para la comprensión de la personalidad del niño en cuanto a la forma de desenvolverse en el aula y realizar sus actividades por ellos mismos. A partir de los resultados, las docentes opinan que los niños o niñas observadas son autónomos todos los días, en un 44.8%, mientras que solo el 5.6% nunca son autónomos. Se utilizaron algunos indicadores para explorar cuantitativamente la alteridad en los niños de preescolar. Se obtuvieron resultados que expresan que un 42.4% de los niños y niñas se burlan frecuentemente del aspecto físico de sus compañeros o compañeras. Asimismo, se burlan de algún tipo de discapacidad de menor intensidad, ya que solo en ocasiones realizan este tipo de conducta. Con relación al origen étnico o nacional, los niños y niñas casi nunca se burlan de sus compañeros, pero en algunas ocasiones se burlan del color de la piel, casi en la misma proporción que los que no lo hacen nunca. La religión y el estrato social son dos indicadores importantes para explorar la alteridad. En nuestro caso, se exhibe que únicamente el 5.9% se burla frecuentemente de la religión del otro o de la otra, mientras que existe una división marcada en cuanto al estrato social, ya que el 30.9% en ocasiones se burla de sus compañeros, pero el 31.5% nunca lo ha hecho. Continuamos con los indicadores de alteridad y lo que se observó en el aula es que el porcentaje es alto en cuanto a frecuencia, ya que el 41.5% de los niños no permiten que los toquen o jueguen con él o con ella, mientras que en cuanto al maltrato físico existe un porcentaje nada despreciable del 38.6% que realiza esas acciones en el espacio en el que se desenvuelve. Los niños y niñas ignoran la presencia de sus compañeros de una manera frecuente, casi en la misma intensidad que el autoritarismo que imponen a los otros, por lo que resulta preocupante que se evidencie de este modo la discriminación y exclusión en las aulas. Las frases y groserías en las que se subvalora al otro o a la otra también son conductas que frecuentemente o en algunas ocasiones se presentan en los niños de preescolar. Por último, las docentes también observan que los niños o niñas buscan al otro o a la otra cuando quieren algo, es decir, cuando existe algún interés de por medio y no tanto por la socialización o la integración con sus compañeros o compañeras. Estos son los principales resultados que muestran las opiniones de las docentes en el espacio antes mencionado. Muchas gracias. Como se pudo observar, es posible identificar en el aula de preescolar diferentes conductas de exclusión y discriminación. Es importante que el docente pueda visibilizarlas para buscar estrategias que traten de minimizar este tipo de actitudes hostiles. En este estudio, identificamos que las docentes entrevistadas conocen ciertas estrategias que han puesto en práctica, obteniendo resultados favorables, como lo es el trabajo colaborativo. Sin embargo, hace falta que desde la Secretaría de Educación Pública se capacite a las docentes para identificar conductas de exclusión y discriminación, además de buscar que dentro de los programas y planes de estudio se visibilice la diferencia. El objetivo es realizar un estudio mixto, en el que aprovechemos toda la información de corte cualitativo que hemos rescatado y podamos cotejarla con los indicadores analizados, para conocer el problema con mayor profundidad y ofrecer proyectos de intervención que tengan como finalidad disminuir esta problemática.
Muchas gracias.